Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbite y hoy vamos a ver uno de los episodios más importantes de todo el curso. Así que te recomiendo mucho que si estás viendo en tu celular, vayas y consigas unos audífonos o te sientes en el estudio a escuchar con monitores, que dejes de hacer cualquier cosa de lo que estés haciendo, porque este episodio es el que te va a hacer dar el salto para dar una mezcla que suene tridimensional, que suene llena, que suene abierta y que básicamente suene profesional. Vamos a comenzar. A lo largo de todo este curso hemos visto muchas herramientas. Hemos hablado de la imagen estéreo, de la reverberación, el delay y algunas veces no he mencionado esto de la profundidad. Y aquí les voy a explicar ahora sí cómo utilizar cada una de esas herramientas que hemos visto, que hemos aprendido, estos conceptos para lograr las mezclas tridimensionales. Aquí estoy hablando yo frente al micrófono y me escuchan cerca. Si yo me alejo del micrófono de esa manera, empiezan a notar diferentes cosas. El volumen baja, las frecuencias están percibiéndose de diferente manera y ese conjunto de cosas nos ayudan a poder ubicar mentalmente dónde está el sonido. Vamos a escuchar este conteo que tengo que hice del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este conteo lo hice con el micrófono, aquí como lo tengo en este momento. Y luego hice este alejando el micrófono. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a comparar qué es lo que está cambiando de uno a otro. Si aquí volvemos a escuchar rápidamente. 1, 1. Rápidamente nos podemos dar cuenta de la primera diferencia y es el volumen. El volumen es una de las herramientas que nos van a ayudar a crear planos en la mezcla, a dar profundidad. Porque una de las cosas que pasa normalmente en las mezclas amateur o principiantes o que simplemente suenan mal es que todo está a un volumen muy cercano, muy parecido y todo suena aquí, como que está aquí en tu cara. No hay ningún contraste, no hay matices. Así que tenemos este primer detalle. Vamos a escuchar otra vez. Ahora únicamente la primera palabra. 1, 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 1. ¿Qué notamos? Aparte del volumen, y de hecho esto lo podemos compensar, voy a subir el volumen para dejarlo a un nivel más o menos equivalente. 1, 1, 1, 1. ¿No? Para que no nos engañe, notamos que las frecuencias altas se ven un poco afectadas. 1, 1, 1. Podemos ver aquí en el análisis espectral que en esta sección de aquí arriba, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hay cierta presencia. En cambio, cuando cambio a la otra grabación, la que está más lejana, 1, 1, desaparece todo este rango y este también tiene menor presencia. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Incluso aquí las frecuencias más altas están desapareciendo casi por completo. 1, 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 1. Ok, otra cosa, los graves 1, 1, 1, 1, 1 se mantienen más o menos normales. 1, 1, 1, 1. Pero también cambia un poquito en las frecuencias medias altas, ¿ok? Así que ese es otro de los detalles. Está cambiando cómo percibimos la frecuencia de los sonidos. Llevamos volumen, llevamos frecuencia. Y el tercer punto, yo creo que es el más importante. ¿Qué es lo que estamos notando? 1, 1, 1. Aquí esto suena cercano, suena limpio, porque está cerca de donde lo estoy grabando. En cambio 1, 1, 1, 1. Alcanzamos a notar un poco más del sonido del cuarto. Significa que aquí hay más reverberación, hay más reflexiones. 1, 1, 1, 1. Ok, entonces estas tres cosas nos ayudan a crear profundidad. Es decir, que un sonido pueda viajar de atrás hacia adelante y aparte, como ya vimos con el panorama y la expansión estéreo, no solamente vamos a crear con volumen, frecuencia, reverb, que algo suene adelante y atrás, sino también hacia los lados o incluso alrededor. Vamos a ver la siguiente herramienta, la siguiente representación gráfica. Tengo aquí este pequeño diagrama que representará
estos planos de la mezcla, cómo es que nosotros vamos a colocar los sonidos. Ya había hecho, aparte del curso, un video que se llamaba Gráfica de Panorama, donde les explicaba más o menos cómo se deben de colocar los sonidos dentro de ese diagrama para explicarle a un ingeniero cómo queremos que coloque los sonidos y para nosotros tener un mapa mental de dónde va a estar cada cosa. Pero ahora vamos a ver cómo lo vamos a colocar exactamente en ese lugar donde nosotros lo necesitamos. Vamos a empezar desde el punto, aquí está L, left, izquierdo, R, right, derecho, C, centro. Y nosotros, idealmente, vamos a decir que estamos escuchando con monitores o con audífonos, estamos aquí. Este pequeño punto, somos nosotros como espectadores. Bien, y luego tenemos así esto que nos da como que un aspecto tridimensional, como si estuviéramos escuchando en un salón hacia el fondo. Bien, cuando nosotros estamos hablando de la mezcla, los elementos principales, que ya los he mencionado varias veces, los pilares de la mezcla, son la voz, el kick, el bajo, el lead. Estos sonidos normalmente van a ir hacia el centro. Y la voz es normalmente muy importante. La tenemos que tener aquí enfrente. Luego tenemos el kick, el bajo y el lead. Casi todo va a estar en este rango. Pero aquí, bueno, hice los círculos prácticamente al azar, porque estoy alrededor del mono, que es esta línea del centro. Pero también podría haberlo dibujado así. Y eso significa que el sonido tiene más expansión estéreo. No está como que muy ubicado específicamente en un punto. No es como, digamos, está aquí, justamente aquí, ¿no? En el extremo derecho, sino que a lo mejor abarca cierta zona. Y eso se consigue cuando utilizamos algunos plugins de expansión de estéreo. Así que el kick y el bajo deberían de estar muy puntuales, más y muy cercanos. Por ejemplo, si este es el kick, este es el bajo. En la música dance normalmente el kick tiene mayor presencia, el bajo está casi igual, pero por atrás. La voz está por delante, pero no tiene que estar tan al centro. Puede tener un poquito más de apertura. Y un lead también puede tener la misma apertura, pero en el caso de que exista también una voz, debe de ir por debajo de la voz y puede tener un poco más incluso de apertura estéreo. Okay, este tipo de cosas nos ayudan a visualizar. Cuando nosotros aplicamos el volumen, lo que está hasta adelante nos ayuda a que un volumen alto nosotros lo percibimos más fuerte. Así que si queremos que algo se ubique en esta sección o en toda esta sección, que es lo que está más hacia el frente, el volumen va a ser más alto. Si queremos que algo suene más hacia el fondo, digamos en esta sección de acá atrás, el volumen va a ser más bajo. ¿Ok? Entonces con el volumen movemos adelante y atrás. ¿Qué otra cosa? Dijimos de las frecuencias están cambiando. Cuando algo está aquí al frente y sobre todo enfrente de nosotros, no tirado hacia los lados, las frecuencias van a estar plenas en todo su rango, desde los graves, medios, altos. Y los altos y medias altas en concreto son las frecuencias que se pierden más rápido. Por lo tanto, aquí al frente vamos a sentir que algo tiene mucho brillo, es decir, tiene frecuencias medias altas y altas, las podemos escuchar claramente. Y si queremos que algo suene en la parte de atrás de la mezcla, vamos a hacer que suene opaco, es decir, le vamos a quitar frecuencias altas, frecuencias medias altas. ¿Ok? Ya tenemos el volumen, tenemos la frecuencia. ¿Qué más? Tenemos también la reverberación. Esto, como les digo, es uno de los más importantes porque la reverberación no solamente va a hacer que suene en un punto en específico, sino que además escuchemos lo que hay alrededor. Si tenemos la voz y está aquí puntual, al ponerle reverberación podemos hacer que suene más grande. Si le ponemos reflexiones tempranas, significa que la fuente está cerca de nosotros. Por lo tanto, las reflexiones llegarían a nosotros casi al mismo tiempo. En cambio, si algo está mucho más atrás, no solamente hay reflexiones tempranas porque tarda en llegar hasta donde está nosotros, sino que también empieza a llegarnos a diferentes tiempos todos los rebotes de la reverberación. Por lo tanto, si algo tiene menos reflexiones tempranas, está más atrás. Si tiene más reflexiones tempranas, está adelante. Lo mismo los tiempos de reverberación. Si el tiempo de reverberación es muy largo, aparte de que significa que el cuarto es más alto o más grande, también significaría que está más atrás. Mientras más wet le pongamos, más atrás en la mezcla estamos mandando el sonido. Si tiene poco wet,
entonces lo mantenemos aquí, cercano. Si recuerdan, mencioné en algún punto que también la reverberación puede tener filtros, paso alto, paso bajo. Si nosotros le quitamos frecuencias altas a la reverberación, entonces significaría que está más atrás. Si está más brillante, significa que está más adelante. Todos esos parámetros nos van a ayudar a colocar dentro del espacio estéreo. Otra cosa adicional, los transitorios. Cuando tenemos algo de frente a nosotros por la misma situación de la reverberación, de las frecuencias, podemos escuchar claramente los detalles, el transitorio, esa frecuencia o volumen que sube y baja rápidamente, la notamos muy claro. Cuando algo está hacia el fondo, esos transitorios se pierden por lo mismo de que hay más reverberación. Entonces, dentro del diseño de sonido, y por eso yo les comentaba al inicio de este curso, deben de haber tomado el curso de diseño de sonido antes. Si dentro de su diseño de sonido quieren que algo esté al frente, normalmente va a tener un transitorio mucho más alto. Y si quieren que algo esté hacia atrás, los transitorios van a ser muy pocos o de plano no va a haber transitorios. Por eso los pads, normalmente, que no tienen transitorios, quedan atrás en la mezcla. Ese tipo de cosas nos va a ayudar a crear diferentes planos y lo vamos a ver ahora de manera práctica. Para el ejemplo estoy utilizando estos sonidos. Ok, es una batería. Cada uno de ellos los he nivelado para que estén en un pico aproximado de -8. Ahí está también el snare. El RMS evidentemente va a ser diferente. Aquí está un hat. -8. -8. Y -8. Todos están a un pico de -8, aunque evidentemente la percepción cambia, como ya vimos en el episodio de los tipos de volumen, ¿no? La percepción psicoacústica y bueno, también el RMS. Como todo tiene más o menos el mismo volumen, no hay panorama, no hay reverberación, la grabación es limpia. En cada uno de ellos, la mezcla, aparte de que suena seca, sin ambiente, todo suena aquí enfrente. Vamos a empezar a darle un poco de planos a nuestra mezcla. ¿Cómo? Empecemos con el volumen. Como comentamos, si algo tiene un volumen más alto, significa que está más cerca de nosotros. Vamos a querer entonces, aquí por ejemplo, que los hats estén al fondo y el snare esté intermedio. Esto ya nos ayuda a que el kick está aquí, el snare está un poco más atrás y los hats quedan como que todavía mucho más leves. Ok, ese sería el primer ejemplo, el volumen. Segundo ejemplo, la frecuencia. ¿Cómo? Podemos insertar aquí un ecualizador. Aquí ya tenía uno en cada uno de los canales, restando frecuencias altas, solo que no están activos. Vamos a hacer antes y después. Ok, ¿qué tenemos? Otra vez, el kick, como no le hemos hecho nada, sigue teniendo el mismo volumen, la misma cantidad de frecuencias. ¿Está claro? Está aquí al frente. Después atrás está el snare y más o menos al mismo volumen los hats. Vamos a combinarlo con el volumen de nueva cuenta, ¿no? El snare ahí y ahora los hats un poco más para atrás. Ok, porque no se trata únicamente de utilizar alguna de estas herramientas, volumen, frecuencia, reverberación, transitorio, sino también de combinarlos para conseguir llevar el sonido a cada uno de los lugares del espacio virtual donde queremos que estén. Ok, vamos a combinar ahora esto también con reverberación. Vamos a utilizar únicamente la reverberación. Voy a colocar dentro de cada uno de ellos un poco de reverberación. Voy a poner la misma reverberación para cada uno de ellos. Voy a poner este que dice Drum Room. Es el cuarto de... Ok, es el cuarto de las percusiones. Y voy a copiar exactamente la misma reverberación a cada uno de esos canales, pero aunque sea el mismo tipo de reverberación, porque es el mismo tamaño, porque están las mismas frecuencias, voy a cambiar el wet
de cada uno de ellos para empezarles a dar todavía más planos. Vamos a empezar por el snare. Dejo apagada aquí la ecualización y le voy a poner un wet muy poquito, 10%. Ahí vemos las reflexiones tempranas y ese poquito de wet. No es una cosa de nada. Voy a darle un poquito más para que lo noten. Ok, como tiene reflexiones tempranas y poco wet, significa que está más al frente. Ahora, a los hats, vamos a ponerle a este menos reflexión temprana y le vamos a dejarle más wet. Y al mismo tiempo también vamos a bajar el dry. El dry es la señal original. Si se la bajo, estoy favoreciendo a que el sonido se vaya más hacia el fondo. Ok, de manera similar, voy a dejarlo sin la ecualización, únicamente con la reverberación. Ok, estos mismos ajustes los voy a copiar para los otros 3 platillos que ya tenía ahí, ¿no? Y aquí los otros que ya había puesto, vamos a dejarlos apagados. Estos ya no me sirven. Ahí está. Y voy a apagar sus ecualizadores. Listo, vamos a escuchar. Y escuchemos todo en conjunto. Que tenemos, el kick sigue estando aquí al frente. El snare suena con esa poquita de reverberación, pero no se fue tan lejos. Suena ligeramente por atrás del kick. Y los hats, ¿qué pasó? Suenan más hacia atrás, pero al mismo tiempo suenan más grandes por la cantidad de reverberación. Suenan más difusos, como que nos cuesta trabajo poder definir exactamente de dónde proviene el sonido. Solo sabemos que están al fondo. Y si combinamos estas 3 cualidades, que son el volumen, la reverberación, que ya la puse, y también activamos aquí los filtros, ahora tenemos un snare más apagado, los hats están al fondo y muy lejos, no alcanzamos a diferenciarlos bien. Voy a darle un poquito más de... Ok, ahí está. Tiene un poquito más de brillo y quedó más, un poquito más al frente. En cambio los hats, no sé, suena como que hay un cuarto grande y están hasta por allá atrás, quién sabe dónde. Ok, estamos obteniendo espacio tridimensional. Bien, eso es en cuanto a el eje X, ¿no? Adelante y atrás. Pero también lo podemos hacer evidentemente hacia la izquierda y a la derecha. Aquí hay un punto importante que quiero recalcar. Y es que cuando nosotros usamos el panorama podemos hacerlo directamente desde el channel rack. En otros dos es diferente, pero el caso es que esto es antes de los procesos. Y si lo hacemos directamente en el mezclador, esto es después de los procesos. Esto afecta cuando hay reverberación. ¿Por qué? Si yo quisiera, por ejemplo con este hat, hacer el panorama con la reverberación, ok, estoy haciendo, digamos, el panorama del hat ya con la reverberación, va a sonar todavía mucho más lejos que si el panorama lo hiciera antes de la reverberación. Incluso aunque lo ponga al 100% hacia la derecha, del lado izquierdo seguimos percibiendo un poquito. ¿Por qué? Porque la reverberación causa esa difusión. Así que tenemos esas dos opciones. Si lo hacemos directamente antes de la reverberación, podemos colocar el sonido en el espacio virtual, pero digamos que todavía dentro de los límites del cuarto virtual. Si lo hacemos después de la reverberación, podemos hacer que suene todavía como más lejos, se distingue un poco más claro de dónde viene, ¿no? Porque aquí ya no tenemos nada del lado izquierdo. Y esto por sí solo puede llegar a sonar un poco raro, ¿no? Si lo hacemos después de la reverberación. Pero dentro de una mezcla completa nos puede ayudar a que no solamente coloquemos a la izquierda o a la derecha del cuarto, sino que dar la sensación de que está más allá del cuarto.
Ahora no hay que abusar con esto porque podría darnos algunos resultados también exagerados. No queremos que normalmente la imagen sea demasiado grande. Por ejemplo, vamos a poner este hacia la izquierda antes de la reverberación y este a la derecha después de la reverberación, y escuchamos en conjunto. Okay, está el kick al frente, está el snare y los platillos, ¿no? Un poco difusos. Y ya por último, antes de terminar, cuando hacemos el panorama pueden ver que el sonido está izquierda-derecha, pero sigue manteniendo cierta, digamos, precisión, ¿no? De nuestra percepción de dónde viene el sonido. Pero cuando utilizamos alguna herramienta como un Stereo Enhancer, voy a apagar aquí la reverberación, y yo meto un Stereo Enhancer, pasa lo que comentaba hace rato en el diagrama. Si está algo al centro, está un puntito. Si aplicamos el Stereo Enhancer, puede sentirse que está en el centro y a la vez alrededor. O como que se expande a lo largo de izquierda y derecha. Ok, porque lo estamos escuchando al mismo tiempo, como al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha. Suena como alrededor de nosotros, más envolvente. Y esto combinado con las otras herramientas, pues ya podemos hacer no solo izquierda, derecha, adelante y atrás, sino también alrededor. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a qué sonido se lo queremos aplicar, porque no queremos que todo suene al fondo, no queremos que todo suene acá, tampoco queremos que todo suene alrededor. Debemos de decidir los elementos en concreto a los cuales le vamos a aplicar eso. Por ejemplo, el kick y el bajo, eso se mantiene al centro y lo más cercano a ti. El lead puede tener algo de esa apertura estéreo, pero tampoco tan exagerado. La voz normalmente se mantiene aquí enfrente y los coros pueden estar más abiertos, ¿no? Y están soportando o rodeando a esa vocal. Y los hats pueden estar más al fondo, podemos poner a lo mejor de repente unos toms que están por detrás del kick y el bajo y ligeramente abiertos o en panorama, izquierda-derecha. Vamos básicamente construyendo el espacio virtual y colocando cada una de las cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque hasta aquí vamos a terminar la parte que es, digamos, más teórica del curso, y ya los próximos videos ya son más aplicados, cómo mezclar kicks, cómo mezclar bajos, cómo mezclar leads, cómo mezclar voces, pero ya tenemos con esto todas las herramientas principales, ya saben cómo se usan, ya les dejé tarea de que experimenten con cada uno de esos métodos combinándolos, y ahora sí es hora de ponernos manos a la obra. Por eso los invito que antes de que se vayan no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos y ya se vienen los mejores videos. Además, si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.